Hola, buenas noches. Espero que no estén siendo afectados por la tormenta. Es una tormenta bastante subgéneris de las que se presentan aquí en la Ciudad de México, pero bueno, es parte de la cotidianidad de estar o de ser parte de esta gran ciudad. Bueno, hoy vamos a platicar, no nos vamos a adelantar un poco, regularmente es a las 9, pasado de las 9. Hoy es domingo, bueno, hay que descansar un poco, pero hay temas que no descansan. La economía y la política son unos de ellos, lo social tampoco descansa. Hay que seguir pensando, trabajando en estos temas. Hay que seguir debatiendo, reflexionando, porque son cosas que nos afectan todos los días y es necesario tener claridad, tener información, tener conocimiento. La verdad os hará libre de una universidad. La información también. La información nos hace libres. La información, conocer, saber, nos da una dimensión más clara de nuestro entorno. El conocimiento, la información, nos ayuda a tomar decisiones. Por eso hoy día voy a hablar de un tema que pocas veces se aborda, porque es un tema, no es complejo, simplemente es un tema que, pues no es taquillero, no es un tema de debate, es un tema simple, común. Bueno, para los que estudiamos ciencia política es un tema que nos gusta, que nos apasiona, y son las instituciones públicas. ¿Qué son las instituciones públicas? Las instituciones públicas son las encargadas de operar las políticas públicas. Son las encargadas de operar los programas sociales, los programas económicos, de seguridad, de salud, de educación. Y las instituciones públicas tienen su origen en la definición de las políticas públicas y para poder entender qué debe ser o hacer una institución pública, debemos de remitirnos a la Ley Federal de la Administración Pública o Ley de la Administración Pública Federal, no sé cómo le han puesto últimamente el nombre. Es una legislación donde encontramos los objetivos y los propósitos de la Administración Pública Federal, qué es lo que tienen que hacer las instituciones de gobierno. Y bueno, yo decía en mi post inicial que íbamos a hablar de instituciones públicas de gobierno e instituciones públicas de Estado. ¿Y por qué tenemos que hablar? ¿Por qué hay una distinción? Porque hay dos tipos de instituciones públicas, de Estado y de gobierno. Porque el gobierno federal, el gobierno centralizado y los gobiernos estatales y municipales tienen una razón de ser, tienen un origen. Y las instituciones de Estado tienen otra razón y otro origen. Ambas se reciben financiamiento público porque son parte de políticas públicas, pero ley orgánica, perfecto, muchas gracias. Ley orgánica de la Administración Pública Federal. Ya es lo bueno de contar con colegas que nos estén revisando aquí lo que hacemos y efectivamente se llama Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este documento lo podemos encontrar en la página del H Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados principalmente, y ahí encontramos todas las legislaciones, por si no lo sabían, cualquier ley que quieran ustedes consultar, sus reglamentos, todas las disposiciones oficiales están dentro de la biblioteca virtual de la Cámara de Diputados, del H Congreso de la Unión. Bueno, decía, las instituciones públicas tienen dos grandes áreas que se dividen en otras más, ¿no?
Vamos a empezar primero con las de Estado, que son las que menos clasificación tienen y que son, desde mi punto de vista, las instituciones más sólidas, o deberían de ser las instituciones más sólidas, y las que nos permiten dar certeza a la aplicación de políticas públicas. En otro video en otra transmisión que hice, hablaba de la política comercial, económica, la fiscal y la monetaria, y ahí comentaba de que es necesario crear una institución de Estado que maneje el sistema de institución tributaria y que sea la encargada de la política fiscal. Bueno, ¿qué tiene de particular una institución pública de Estado? En primer lugar, y creo que lo más importante para muchos de nosotros, es que tiene una autonomía respecto al gobierno federal. Un punto muy importante. No depende de su desarrollo o su instrumentación de política pública del gobierno federal en turno. Es autónoma en su gestión, en su toma de decisiones, en su presupuesto, algunas ocasiones sí, algunas ocasiones no, es cuestión de política, negociarlo, pero bueno. Pero la más importante es que la institución de Estado toma o debe de tomar decisiones a largo plazo, decisiones que trasciendan los gobiernos, y esa es la parte importante, o desde mi punto de vista, esa es la parte que a mí me interesa más. No está ligado o no debe estar ligado a un gobierno en turno, porque debe de responder a los intereses de la nación, del pueblo, del Estado. Entonces, esa es la institución de Estado. Y tenemos la UNAM, que es una de las más reconocidas. Tenemos el INE, Instituto Nacional Electoral, que bueno, habrá quien diga que ya no lo era, que ya no lo es tan importante como lo fue en su momento. Tenemos el Banco de México, que ayer hablaba del Banco de México, de su importancia en la política monetaria, en políticas económicas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Son instituciones de Estado, y como ustedes ven o si las han revisado, verán que trascienden, ¿no? Cualquier gobierno, ya sea panista, perredista o priista. Bueno, nada más hemos tenido PRI y PAN, el PRD no sé, Moreno no sé, pero bueno, ahorita. Ahora, ¿cuáles son las instituciones de gobierno? Las instituciones de gobierno son todas aquellas instituciones públicas que dependen en su operación, en sus planteamientos, en su diseño de política del gobierno federal o de los gobiernos estatales y municipales. Tenemos una clasificación muy amplia. Primeramente hablamos de la administración pública federal centralizada. Después hablamos de la administración pública descentralizada, desconcentrada y empresas paraestatales. Entonces, aquí pues ya se complica el comprender quién es quién, ¿no? O qué tipo de instituciones es cuál, ¿no? Las más importantes, porque son las que más injerencia tienen en nuestra vida cotidiana, son las de la administración pública centralizada, que reciben línea directa, así, tú te mueves, tú haces, tú dejas de hacer, del presidente de la República. Y son principalmente las secretarías de Estado, perdón, las secretarías de gobierno. Las secretarías de gobierno, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Educación Pública, todas las secretarías, que, hay que decirlo, cada año, cada 6 años, con la entrada de cada gobierno, se replantean. Ok, y las empresas productivas del Estado, que vienen siendo las empresas paraestatales, ¿no? Bueno, en eso me quedé la última vez que lo estudié. Que eran las empresas paraestatales, o son una derivación de esto, ¿no? Empresas paraestatales como por ejemplo el Pemex, que es la más representativa, y la Comisión Federal de Electricidad, que hay que decirlo, miren, aquí un paréntesis. Cuando el gobierno mexicano hacía todo y de todo, existían cerca de 2.200 empresas productivas o paraestatales
que hacían de todo, desde bicicletas, productoras de café, impresionante. Afortunadamente, con la liberalización de los mercados y la incursión de México en el comercio internacional, ingreso a la OMC, etcétera, etcétera, se exigió, hay que decirlo con sus palabras, se le exigió al gobierno mexicano que dejara de hacer tonterías y se dejara de ser actor principal o un actor importante en la economía y que se saliera de hacer actividades productivas. Lo hizo en la mayoría y entonces muchas de las empresas las vende. El caso ícono, el caso más representativo es Telmex, ¿sí? Que bueno, quien conoce un poco de historia sabrá que tenemos un personaje que ha sido uno de los hombres más ricos del mundo. Carros, sí, hacían de todo. O sea, realmente es 2.200 empresas del gobierno que producían de todo, ¿no? Gracias, Adrián. Entonces, el gobierno tuvo que vender muchas de sus empresas y para poder jugar en los mercados internacionales. Ya ven las exigencias de los procesos de integración. Pero bueno, regreso. La Administración Pública Federal Centralizada recibe línea directa del gobierno federal, del presidente de la República, que dicho en términos administrativos, el presidente de la República vendría siendo el director general de estas instituciones. Entonces es el que dirige, por eso hablamos del Ejecutivo Federal, porque ejecuta y opera las políticas. Entonces, estas secretarías de Estado, estas secretarías de gobierno, perdón, me confundo, se va, son las que toman la mayor parte de las decisiones respecto al quehacer cotidiano del gobierno. Secretaría de Educación Pública, todas las políticas educativas. Y bueno, tenemos esta importancia de reconocer que existen este tipo de instituciones públicas. Decía que cada 6 años se actualizan, se modifican. Y esto es porque cada presidente de la República en su Plan Nacional de Desarrollo establece cuáles son las líneas de trabajo de cada una de las secretarías o en general de su gobierno, y entonces las secretarías de gobierno se adecúan a este nuevo planteamiento. Y ese es el problema, o es uno de los principales problemas que yo veo al existir este cambio entre las de Estado y las de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos, las de Estado trascienden los sexenios y pueden hacer políticas públicas a más largo plazo. Y las secretarías de gobierno, como responden al presidente en turno, se replantean cada 6 años. Entonces no hay una continuidad a largo plazo de las políticas públicas. Y ahí tenemos que cada presidente de la República, que lo hace de una manera muy absurda de repente, no reconoce los logros del gobierno anterior o la mayoría de los logros, y replantea todos los proyectos y programas. Creo que solo hay pocos, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, que también ha cambiado de nombre, el programa Progresa, Oportunidades, etc., le han cambiado el nombre y en lo general más o menos se mantiene su propósito, pero son pocos casos. En la mayoría las políticas se rehacen, se replantean y pierden continuidad. Y esto es lo que nos ha llevado a que México no tenga esquemas o estrategias de política pública a largo plazo. Esto se puede cambiar, se puede arreglar, ¿sí? Es cuestión de voluntad política, de que el presidente que llegue retome lo que se hizo bien, arregle lo que está para arreglarse y deseche lo que tenga que desechar, pero con objetividad y no borrar y volver a replantear. Eso es muy costoso. Entonces, bueno, esa es una de las principales conclusiones a las que yo llegaría con esta conversación de instituciones de gobierno, instituciones de Estado, instituciones públicas y cómo de establecer las políticas públicas. Ahora, un apunte adicional. En esta ley orgánica de la administración pública,
a que esté estancado. Ah, sí, exacto, Rolex. A que esté estancado. Bueno, como decíamos, en esta ley de la Administración Pública Federal eh, encontramos eh, la estructura que debe tener cada Secretaría de Gobierno, y ahí podemos revisar cuáles son los objetivos, cuál es su estructura y cuáles son las subsecretarías que se desprenden, las direcciones generales, las direcciones de área, ¿sí? Y qué debe hacer cada una de ellas, en qué consiste, por ejemplo, la Secretaría de Economía, cuántas subsecretarías debe de tener, cuántas direcciones generales y cuál es el objeto de cada uno, por aquello de que de repente no sabemos con quién acudir cuando tenemos un problema, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la política comercial, lo de aranceles, lo de barreras arancelarias, no arancelarias, etcétera, todas las restricciones, pues de repente cuando uno quiere resolver un asunto de este tipo y vas y preguntas cándidamente como un buen ciudadano a la ventanilla única y dices, oye, quiero resolver un problema de ese tipo, pues se traen, ahora sí como dirían en mi rancho, a la vuelta y vuelta, porque resulta que nadie te quiere decir quién es el responsable, porque si le preguntas al responsable implica trabajo y la burocracia, ya vemos, ¿no? Entonces, si tú quieres saber, si ustedes quieren saber qué hace cada Secretaría de Estado, de Gobierno, cuál es su estructura, cuáles son sus funciones y qué le compete a cada una de estas áreas, des un clavado a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, ahí van a encontrar toda la información. Dudas, comentarios, sugerencias, recomendaciones, bienvenidas, gracias por estar conmigo en estas noches de sesiones. Al principio hablaba básicamente de aspectos educativos, ahora ya estoy abriendo más a los temas políticos económicos, próximamente abriré un poco más. Le falta una copia. ¿Una copia de qué? Bueno, después me dice Adrián, ¿a qué te refieres con la copia que me falta? No sé si me estés albureando, pero bueno, después me lo explicas. Entonces, decía que muchas gracias. Ya estaba terminando, pero aquí Adrián me mandó un mensaje que no entendí. Y bueno, Aspel te capacita todo lo que tenga que ver con cursos en línea, plataformas educativas, plataformas de capacitación, Moodle, etcétera. Aspel te capacita, te ayuda. Buenas noches, hasta pronto.